Buen día, un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo tema, el cual se llama sólidos por revolución, aplicado en cálculo integral. Como ya conocen, una integral nos permite determinar el área que hay bajo una curva, ¿listo? Todo el área que se encuentra abajo. En otro video ya hemos visto cómo funciona la suma de Riemann, o cómo funcionan las integrales, los cuales nos limitan un área debajo de esa función, ¿cierto? Una función llamada f de x. F de x es esta función. Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando hacemos girar nuestra función sobre alguno de nuestros ejes? La podemos hacer girar sobre el eje y o bien sea sobre el eje x. En el momento que la giremos, vamos a obtener un sólido, ¿cierto? Que vaya alrededor de ese eje o que revolucione sobre ese eje. Entonces, al girar, si sacamos ya un tercer eje para darle espesor, voy a pintar por aquí un eje Z, lo que vamos a observar será la figura, en este caso de la función que tenemos hasta ahí. Y si la acotamos, vendrá hasta donde tenemos nuestros límites. Este va a ser nuestro límite inferior A hasta B. Bien, tenemos todo este volumen, este sólido, dado por una curva, al haber girado. Bueno, vamos a acotar, o solamente dejar la parte correspondiente a nuestro volumen, nuestro sólido. Voy a pintar por acá atrás la línea del fondo de este disco. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo determinamos el volumen? Como se puede observar, aquí adentro es como si tuviéramos una suma de Riemann hasta cada punto. Recuerden que la suma de Riemann nos trazaba distintas columnas o rectángulos, las cuales se sumaban hasta hallar un área, ¿cierto? Tengo el área. Al hacer girar toda la función, todos estos rectángulos giran alrededor de este eje, formando un volumen. Bueno, espero que entendido aquí. Todos van a girar formando varios discos. Cada uno de estos discos va a tener el mismo ancho, ¿cierto? El ancho de cada disco. La parte superior como inferior será la misma, dada por delta de x, similar a la suma de Riemann. Siempre van a tener el mismo valor. Te recuerdo de dónde sale este delta de x. Delta de x será igual al valor superior, o el límite superior, b, menos el inferior, sobre el número de bloques que se tenga. Entre mayor sea la cantidad de bloques, van a ser más pequeños y por lo tanto el volumen va a ser más preciso. Ahora bien, la altura que tenemos desde el eje hasta la función será un radio, ¿cierto? ¿Por qué es un radio? Porque tenemos esta especie de pequeños cilindros que tienen un radio de este tamaño y un espesor dado por delta x. R en este caso será igual a f de x sub i. ¿Por qué sub i? Porque tenemos distintos radios. Aquí el radio va a ser mayor que el último que tenemos acá, o dependiendo de la función va a ir variando el radio. Podemos iniciar con el volumen de un cilindro. Voy a sacar esta figura aparte para mirar que aquí lo que tenemos prácticamente es un cilindro, un pequeño cilindro, con una altura o un ancho, repito, delta x, un radio r, ¿cierto? El volumen de este cilindro, ¿a qué será igual? El volumen es igual a pi por radio al cuadrado, que esto corresponde al área de este círculo, de ese cilindro, por la altura. ¿Cuál es la altura en este caso? Delta de x. ¿Listo? Pero como vamos a hacer una aplicación similar a la suma de Riemann, tenemos varios cilindros. Entonces, le agregamos aquí R
sub i, que sabemos que va a depender de un x sub i. Bien, continuemos con la ecuación a aplicar. ¿Qué nos decía la suma de Riemann cuando hallamos áreas? En este caso, ya no va a ser área sino volumen. Volumen sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta infinito. ¿De qué función? ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Lo que yo tengo aquí. Entonces tenemos pi por radio que es igual a f de x sub i, ¿cierto? F de x sub i por un delta de x que va a ser fijo, que ya sabemos cómo determinar. Sabemos que toda esta parte la podemos llamar integral. ¿Desde dónde a dónde? Para evitarnos la suma de Riemann. Los límites que tenemos desde a hasta b. Pi, al ser una constante, puede salir de la integral. Y tenemos nuestra función. Aquí se me olvidó el cuadrado. F de x sub i al cuadrado por este delta de x lo podemos escribir como un diferencial de x porque estamos integrando. Bien, y aquí ya tenemos la función para hallar el volumen de un sólido por revolución. La voy a escribir acá de la mejor manera. Pi por la integral de a hasta b. Todo esto es un radio, ¿cierto? Radio al cuadrado por dx. Esta siempre va a ser una función de x, solo que la expresamos de esta forma. Y ya podemos aplicarla. Vamos con un ejemplo. Vamos con este ejemplo, donde tenemos nuestra función f de x igual a x medios más 1. Y nuestros límites van a ir desde 1 en x hasta 4 en x. Trazamos primero esta recta. Bien, tenemos trazada la recta. Ahora lo que hacemos es hacerla girar sobre un eje. Les había dicho, puede ser eje X o eje Y. Vamos en este caso sobre eje X, porque aquí tengo los límites. Les había mencionado que iban sobre el eje X. Entonces, repetimos donde tendría que coincidir esta recta, más o menos por aquí. Y hasta ahí vamos a obtener esa figura. ¿Cierto? La unimos. Tenemos algo similar a un cono truncado. Lo voy a solucionar aplicando la suma de Riemann, en este caso con distintos discos. Voy a tomar 3 discos, n igual a 3. Recordamos que entre mayor número de discos será mucho más preciso, solamente queremos ver cuánto varía con la integral. Entonces el primer disco vendría hasta aquí, hasta este valor. El segundo, bueno, se sale un poquito. El segundo vendría hasta aquí. Tendría que venir, pero este es el radio. Y el tercero tendría que venir hasta esta altura. Va a venir un poquito más afuera. Listo. Ampliamos un poco este disco. Este sería el disco superior, el siguiente y el último. Bueno, ahí tengo todos los discos. Como ven, con la suma de Riemann, como estoy tomando pocas divisiones, va a tener este error, ¿cierto? Esta parte que no sale es lo que sobra en este caso de nuestra figura. Con suma de Riemann, ¿qué hacemos? Sumamos el volumen de cada uno de nuestros pequeños cilindros. ¿Qué hacemos primero? Hallar el delta x de cada uno. Delta x. Delta de x, ¿a qué será igual? Límite superior menos inferior sería 4 menos 1 entre el número de divisiones. 4 menos 1, 3, entre 3
En este caso nos dio de 1 unidad. Y los radios. El radio va a ir variando según la función. ¿Cuál función? F de x. Entonces este que será f de x sub i para cada uno, ¿cierto? Entonces sería f de x sub i. X sub i que sería el valor de x que vaya variando según cada punto. ¿Listo? Entonces vamos a hallar cuántos volúmenes. 1, 2 y 3 para hallar el volumen total. Si aplicamos suma de Riemann sería volumen igual a volumen 1 más volumen 2 más volumen 3. ¿Listo? Entonces, volumen 1 aquí será igual a pi por el radio 1 al cuadrado más volumen 2, pi por el radio 2 al cuadrado más volumen 3, perdón, pi por el radio 3 al cuadrado. Y todo esto es factor de ¿qué? Delta x, ¿cierto? Sabemos que este se distribuye a cada uno para hallar el volumen, porque aquí tenemos el área superior del 1, del pequeño, el área superior del 2, de este segundo círculo, y el área del tercero. Cada uno lo podemos multiplicar y obtenemos un volumen general. Podemos factorizar también pi, ¿cierto? Volumen aquí será igual a pi por delta de x por el valor de cada uno de estos radios. Aquí ya sabemos que delta de x vale 1, sin embargo lo voy a escribir aunque no afecte, y hallamos el radio de cada uno. El radio de cada uno, ¿con qué lo hallamos? Con la función en el punto donde coincide cada valor. El primer radio, ¿hasta dónde iría? Hasta donde llega 2 en x, ¿cierto? El siguiente hasta 3 y el siguiente hasta 4. ¿Por qué hasta 2 y no hasta 1? Porque miren que este rectángulo llega hasta 2, siguiente rectángulo hasta 3 y siguiente hasta 4. Igual que en suma de Riemann. Radio 1. Reemplazamos 2. 2 entre 2, 1 más 1, 2. Radio 2. Hasta donde llega el 3. 3 entre 2 sería 1.5 más 1, 2.5. Y el último, R3, el que llega hasta 4. 4 entre 2, 2. Y 1, 3. ¿Listo? Y reemplazamos de una vez 2 al cuadrado. Sabemos que esto nos da 4. Más 2.5 al cuadrado serían 6.25. ¿Listo? Y el último, 3 al cuadrado, serían 9. ¿Qué unidades lleva esto? Este valor delta x lleva una unidad lineal, voy a dejar como u, ¿cierto? Como un u de unidad, por estos, como corresponden a área, irían en unidades cuadradas, u cuadrado, para que todo me quede en volumen, que son unidades cúbicas. Aquí solamente nos queda por sumar, multiplicar y obtenemos, a ver, 10.25, 19.25 pi unidades cúbicas. Ahora lo vamos a comprobar con la integral, nos tiene que dar un valor inferior a este, por lo que les había dicho que estos rectángulos. Bien, vamos con la integral. Volumen será igual a pi por la integral desde a hasta b, en este caso desde 1 hasta 4, ¿de qué función? Toda esta función es el radio. Entonces será x medios más 1 al cuadrado por dx. ¿Listo? Listo, resolvemos el binomio que tenemos aquí. Volumen será igual a pi por la integral desde 1 hasta 4. Rompemos ese cuadrado, primer valor al cuadrado, x al cuadrado sobre 4, más 2 veces x medios más 1, tendríamos 2x porque, perdón, el 2 ya no va, nos quedaría x, porque se cancelaría 2 con 2, más 1 al cuadrado sería 1. Y todo esto multiplicando a dx. Y aquí
resolvemos esa integral. Pi por, desde 1 hasta 4, ya no llevamos la integral, sino que resolvemos. X cuadrado sería x al cubo sobre 3 por 4, 12, más x elevándolo al cuadrado sobre 2 más x. Y todo esto evaluado desde 1 hasta 4. Al evaluar, reemplazamos primero el valor superior y luego le restamos el resultado. Continuamos aquí arriba. Reemplazo primero el límite superior en el resultado de la integral menos el límite inferior. ¿Listo? Y al hacer esta operación matemática vamos a obtener 15.75 pi. Como vieron, es cercano al resultado anterior que nos daba por encima de 19. ¿Pero por qué? Por el número de rectángulos. Si lo hacemos con un mayor número de rectángulos en suma de Riemann o mayor número de discos, íbamos a acercarnos a este valor. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo tomando el eje Y. Vamos con estas tres funciones. ¿Qué tenemos? La primera, una parábola, x cuadrado. Segunda función, una recta en 0 y otra recta en 4. Bien, aquí ya las tengo graficadas hasta el valor del límite. ¿Cierto? Tengo esta curva en el lado positivo. Y tengo graficada la recta que vale 4 en Y y la recta de Y hasta 0. Esta es mi área. Y la voy a revolucionar sobre el eje Y. ¿Listo? Y tendré esa figura. Se asemeja a un paraboloide, pero esta sería un sólido. Y le vamos a hallar el volumen de esta figura. Pero, como pueden ver, la vamos a hacer sobre Y. Entonces despejamos aquí X. X sería igual a raíz de Y. Entonces sería una función de Y sub I, ¿cierto? El valor de cada radio. O de f de Y. Y reemplazamos en la función del volumen, ¿cierto? Entonces tenemos volumen será igual a pi. ¿En qué valores tomamos de Y nuestros límites? Desde 0 hasta 4. Multiplicando el radio. Nuestro radio será esta función, f de Y. F de Y, recordamos que esta función va elevada al cuadrado. ¿Por qué? Diferencial de Y, porque cambiamos de eje. Sería pi, desde 0 hasta 4. F de Y sería raíz de Y al cuadrado. Al elevarse al cuadrado, se va la raíz con el cuadrado con respecto a Y, ¿cierto? Calculamos el volumen. Pi sería por la integral de 0 hasta 4 de Y con respecto a Y. Bueno, voy a continuar acá. Volumen. La integral de Y, pero pi sería Y al cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 4. Solamente reemplazamos. 4 en Y sería 4 al cuadrado. 16 entre 2, 8 pi. Menos el factor, perdón, el límite inferior. Como es 0, vamos a tener 0. Y ese será el volumen. 8 unidades cúbicas. Si desean dejarlo sin el valor del pi, multiplicamos. Y obtenemos 25.13 unidades cúbicas. Listo, con esto finalizamos. Espero les haya sido útil, no olviden suscribirse y en la descripción les dejo otro ejemplo para que lo desarrollen. Bueno, muchas gracias por la visita y hasta la próxima.